Hola, ¿qué tal, Jacob? Bienvenidos a un video más del Jacob. Pues no la vio venir López Dóriga, donde quiso aplicársela y todo por defender a Norma Piña, pero no contaban con que la terminan parando en seco Yamine Esquivel. Y es que al parecer quieren seguir teniendo ahí a Norma Piña a todo lo que dé, cueste lo que cueste, ya que pues es una de sus aliadas de los pañaguados y más que nada de los de los chayoteros. Y por eso es que pues se agarró enojado, cuestionando a Yamina Esquivel, pero no se dejó intimidar y le termina poniéndole un hasta aquí, poniéndolo en su lugar al mismísimo López Dóriga, donde no sentía lo duro, sino la utopía. Así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos por qué no, ya que al parecer quería aplicársela, pero no pudo, sin antes también mencionarles, si pueden, a ver qué les parece la pregunta, si la pueden responder, estás con quién estás y por qué, o sea, con quién estás de acuerdo, así con Joaquín López Dóriga o con Yamine Esquivel. Y todo comenzó prácticamente así, de esta manera. Yasmín Esquivel, que me haya aceptado esta llamada. Ministra, buenas tardes, gracias por contestarme. Muy buenas tardes, Joaquín. Gracias a usted por permitirnos platicar en este espacio. A ver, ministra, la primera pregunta es, yo tenía la información, pero no la tenía confirmada, así que no la pude publicar hoy, que usted en la sesión privada de ayer del Pleno de los Ministros, en la privada, propuso la renuncia de la ministra Norma Piña a la presidencia de la Corte para poder negociar la reforma judicial. ¿Me confirma o me lo rechaza? Mire, Joaquín, nosotros tenemos sesiones privadas lunes, martes y jueves antes de entrar a la sesión pública. Normalmente comentamos alguna inquietud que tengamos sobre los temas que se van a tratar o bien sobre algún otro tema distinto. Yo lo que planteé el día de ayer en la sesión privada que tenemos en el Pleno de los Ministros es la necesidad de una reflexión sobre considerar la conveniencia de que la ministra Norma Piña permanezca como una interlocutora con el Poder Legislativo fundamentalmente, que es donde se está analizando la reforma al Poder Judicial Federal que planteó el señor presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero. Entonces, esta necesidad de reflexionar, si queremos continuar con este camino que durante año y medio se ha venido dando, en donde es evidente el rompimiento y del diálogo con los otros dos poderes, esta necesidad que hoy tenemos de interlocución para que se pueda escuchar nuestra voz de los ministros, magistrados y jueces contra los actores que están en este momento discutiendo esta reforma. Entonces fue una reflexión que planteé al seno del Pleno de los Ministros efectivamente el día de ayer en la sesión privada. Sí, ahora tengo la versión de que los ministros le dijeron mayoritariamente que no. Los ministros no se pronunciaron en función de una aceptación o un rechazo. Los ministros expresaron sus opiniones, sus posiciones, esta necesidad tan importante del diálogo, esta necesidad de que haya un proyecto y una estrategia. La ministra Norma Piña fue receptiva ante la inquietud que estuvimos planteando y finalmente quedamos de seguir platicando y continuar con este diálogo para que podamos construir al interior del Pleno de la Corte una posición que se lleve ante los órganos legislativos que van a decidir sobre qué va a pasar, cómo va a pasar esta reforma y en qué condiciones se va a estar dando. Recordaremos que el pasado jueves estuvimos en la Cámara de Diputados, el Pleno de los 11 ministros, en unos conversatorios que se están llevando. Sí, que no sirven para nada. Bueno, como la Comisión de Puntos Constitucionales. Bueno, es importante señalar que es el primer encuentro que tenemos con otro poder desde la llegada de la ministra Norma Piña. Es la primera ocasión el jueves pasado que tuvimos un encuentro de dos poderes, del Poder Legislativo con el Poder Judicial.
Anteriormente nunca se había dado esta posibilidad. Bueno, pero a ver, pues esto se hace bajo la presidencia de Norma Piña, que usted plantea que deje la presidencia, y le reitero, ministra Yasmín Esquivel, la versión que yo tengo de compañeros suyos es que su planteamiento fue desechado. Joaquín, fue una reflexión que pusimos sobre la mesa, se quedó en continuar platicando, en continuar reflexionando. Esto no es una determinación que se tome de un instante, sí es un tema que cada uno de nosotros tiene que ver hacia dónde vamos y cómo vamos a continuar caminando en esto que es como pleno nosotros que estamos avanzando. Hoy es importante señalar que tenemos pues ya un mandato de las urnas, una iniciativa presidencial que está en puerta, donde se plantea la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros. Y entonces, ante ese planteamiento, tenemos que tener posturas muy claras. Pero más allá... ¿Y usted qué opina? ¿Y usted qué opina, ministra Esquivel, de que se elijan a jueces de distrito, magistrados de circuito y ministros de la Corte por voto popular directo? Sí, mire, yo planteé 7 puntos fundamentales el jueves pasado que estuve en la mesa este punto en del diálogo nacional. Planteo que estoy a favor de la elección del voto popular de jueces y magistrados de aquellas vacantes que se vayan generando cada 3 años para que se implemente la reforma al Poder Judicial de manera progresiva, de manera paulatina, de manera escalonada, Joaquín. Recordará usted que la reforma penal tardamos 8 años en implementarla, todavía estamos en el diagnóstico de lo que ha funcionado y lo que ha fallado. También la reforma laboral, llevamos 4 años en su implementación y aún no concluye en los estados. La reforma al sistema anticorrupción, tardamos 5 años en que se implementara a nivel federal y local. Y así podemos hablar de las sucesivas reformas que se han dado. En materia agraria, en todas las materias siempre tardamos años en la implementación porque se trata de procesos técnicos jurídicos. Lo entiendo perfectamente, por eso me llama la atención la urgencia del presidente López Obrador de sacar esto en septiembre. Sí, lo que yo estoy planteando es, si la reforma constitucional se da en septiembre, la primera elección sea en marzo del 2025, únicamente de las plazas vacantes de jueces y magistrados, para que nos permita que se vaya dando de manera sucesiva cada 3 años esta sustitución. Pero algo todavía más importante, que aquellas personas que desean participar como aspirantes, candidatos a jueces y magistrados, sean personas que cubran el perfil, el conocimiento técnico, la excelencia y la experiencia en el cargo. Y para eso planteo una comisión técnica de evaluación que está integrada por los 3 poderes para que determine la viabilidad de las candidaturas de las personas que desean ocupar el cargo de juez o magistrado. ¿Y esto qué va a generar? Que tengamos una garantía de la excelencia de los jueces y magistrados, que es una gran preocupación, que pueda llegar cualquier persona que no tenga la experiencia y el perfil. Esto nos daría la garantía si pasa por esta comisión técnica de evaluación. Ahora, dígame, ¿está de acuerdo en el caso de los ministros o cómo lo plantea? El caso de los ministros, yo planteo la elección por voto popular de la totalidad de los ministros en la próxima elección, que sería en marzo del año 2025, a partir de la reforma constitucional de septiembre. Pero regresando al punto que yo le comentaba, es importante señalar el respeto a los derechos laborales de todos los integrantes del Poder Judicial Federal. Y esto, el artículo 10º transitorio del planteamiento que hace el señor presidente, ya protege los derechos laborales de todos los trabajadores del Poder Judicial Federal. Lo que yo planteo también es el respeto a los derechos de los jueces y magistrados en materia laboral, y por eso esta sustitución sucesiva únicamente de las vacantes, y considerando que en marzo del 2025 se tendrían 300 vacantes de la totalidad, que son 1,653 jueces y magistrados a nivel federal. ¿Y por qué esta sucesión y este planteamiento progresivo? Porque hay 1,500,000 amparos aproximadamente que se ven anualmente en el Poder Judicial Federal. Entonces, el planteamiento de la escalonado nos permitirá tener estabilidad en la continuidad de los expedientes que se encuentran en trámite, que son más de
casi 1.500.000 de ellos. Ahora, dígame, ministra Esquivel, ¿está usted clara que con su planteamiento, usted que tanto luchó y peleó por llegar y todo lo que hizo para llegar a ser ministra, va a dejar de ser ministra? Pues ese fue la determinación de las urnas. Ese es el planteamiento en la iniciativa presidencial. No es el planteamiento en la iniciativa presidencial. Porque, hoy no por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, dice el presidente hoy, dice, pese a las consultas, la decisión de someter a las urnas a jueces, magistrados y ministros es inamovible. Es decir, entonces él es el que está marcando cómo debe ser la reforma de septiembre en el Congreso. Es inminente que va a haber una reforma al Poder Judicial Federal. En eso han coincidido los diferentes actores políticos de las diferentes fracciones parlamentarias. Hoy tenemos que ver cuáles son los puntos de encuentro, cuáles son los puntos de disenso para avanzar en ellos. Algo que yo estoy viendo que es irreductible es la posición de que los jueces, magistrados y ministros vayamos a las urnas o vayan a las urnas los candidatos y se elija los que el pueblo diga, los que las personas digan. Aquí el punto central y el punto más delicado es cómo vamos a hacerlo, en qué términos se van a hacer, cómo sí se va a poder lograr este objetivo, que es justamente el planteamiento del presidente y del grupo mayoritario del Congreso, del grupo mayoritario de la Cámara de Diputados fundamentalmente, que es los que están haciendo el dictamen y que tiene que quedar listo a más tardar la última semana de agosto para que pueda subir al pleno de la mesa directiva y se vote en la siguiente legislatura, que será la legislatura 66, donde sea votado en pleno este asunto. Pero regresando a la propuesta que yo hice, yo hablo de la elección popular, hablo de la progresividad, hablo del respeto a los derechos laborales, hablo de que únicamente vayamos a elección en las plazas vacantes, que se dé esta sustitución progresiva y que se observe la paridad de género. Hoy en el Poder Judicial Federal es el único de los tres poderes que únicamente tenemos el 25% de presencia de mujeres. No es así en el caso del legislativo y el ejecutivo. Entonces tenemos que ir al principio de paridad de género, observar este principio en este proceso que se va a dar de reforma. Y finalmente, que sean jueces cercanos a la gente y sobre todo que la justicia llegue a todas las personas, Joaquín. Ahora, mira, una demanda de justicia importante. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo en eso de la demanda de justicia importante. Soy un crítico de la justicia porque no es pronta ni es expedita. Y así como hay casos de corrupción, yo le puedo hablar de magistradas que son de una honradez calada al 100%. Pero en fin, yo lo que le quiero decir, si el voto directo, ¿usted cree que ha impedido la corrupción de presidentes municipales, gobernadores, diputados, senadores o incluso presidentes de la República? No, ¿verdad? Entonces, Mire, Joaquín, ¿por qué cree que el voto directo de los jueces garantizaría esa honestidad? Cuando no se da en un sector por la misma vía, sí se daría por la misma vía en otro sector. Mire, Joaquín, yo soy defensora de los derechos laborales de los jueces y magistrados y no pongo en duda su honradez. Eso quisiera primero aclarárselo. No pongo en duda la honradez de los jueces y magistrados. Aquí lo que estamos hablando es de una elección sucesiva solo de las vacantes. Ahora, regresando a su pregunta, creo yo que la corrupción no es inherente a la forma de designación de las autoridades, ni a la forma de elección de las autoridades. Podemos tener, lamentablemente, autoridades que puedan corromperse, que son elegidas por voto popular o designadas directamente por una persona. El tema de la corrupción no tiene nada que ver con la forma y el método de elegir a las autoridades. Estoy de acuerdo totalmente, por eso se lo preguntaba. Muchas gracias, Joaquín. Así es como lo veo yo. Y hoy pues estamos pensando ya en este proyecto. Hay que analizar, hay que afilar el lápiz para ver cómo se debe de hacer para que el Sistema Nacional de Justicia que tenemos hoy, que se ha construido a lo largo de tantas décadas, pueda ser un sistema de justicia que sea fortalecido, no que se venga hacia abajo, no que se tire a la basura, sino que se fortalezca con este nuevo método de elección de los jueces y magistrados
en aquellas plazas que se encuentren vacantes. Ahora, ¿usted se postularía a ser ministra? Mire, Joaquín, en este momento la iniciativa presidencial tiene prohibición para que los ministros que se encuentran en activo, que nos encontramos en activo los 11 que estamos hoy, podamos participar en las próximas elecciones. Tendría yo que pensar la respuesta en el momento en que se quite el candado. En este momento no tenemos nosotros la posibilidad de participar de acuerdo como está planteada la iniciativa presidencial. Bien, entonces, ¿va a seguir usted con el tema de la remoción o renuncia, como lo quiera llamar, de Norma Lucía Piña Hernández como presidenta de la Corte en la próxima reunión privada? Pues será este jueves antes del Pleno o en los próximos días. Seguiremos, Joaquín, con el tema de la reflexión. Seguiremos avanzando. Bueno, reflexión, pero reflexión, ¿cuál es el proyecto? Reflexión, ministra, sobre la remoción de Norma Piña. Sobre esa relación que debemos tener con los otros poderes y sobre la reflexión si requerimos y necesitamos que Norma Piña sea la persona que lleva nuestra voz y que nos represente ante los otros poderes. Lo digo porque cuando la elección de Norma Piña, ¿sí? Su voto fue el 6-5 decisivo. Mi voto fue clave, mi voto fue por Norma Piña y justamente fue uno de los 6 votos para que ella llegara a la presidencia de la Corte. ¿Es correcto, Joaquín? Bien. ¿Usted no quiere ser presidenta de la Corte? Fíjese que no, en este momento no estoy pensando en participar para yo ser aspirante. Lo que yo estoy pensando es que hagamos una reflexión profunda de nuestros canales de comunicación y de diálogo. Bien. Hay una mayoría de ministros que estarían en desacuerdo con usted sobre lo de Norma Piña. ¿Lo tiene claro? No he platicado con ellos a profundidad. Pero ellos estuvieron ahí en la reunión plenaria, en la privada, ¿no? Tuvimos la reunión plenaria el día de ayer, tuvimos hoy una reunión también antes de iniciar y vamos a tener otra reunión el próximo jueves. Y creo que esto es una reflexión que tenemos que hacer conjuntamente y finalmente la definición, como usted sabe, Joaquín, se toma por mayoría. Ahora, por último, ministra, ahora sí, por último, yo sé que tiene el tiempo muy corto. No, Joaquín, estoy a sus órdenes. Gracias. ¿Usted cree que es determinante la salida de Norma Piña de la presidencia de la Corte para un procedimiento, para aprobar la reforma judicial del presidente López Obrador cuando ya está en los hechos resuelto y los foros estos son un distractor? Creo que es fundamental que tengamos ese canal de comunicación para ver cómo sí y cómo se debe de hacer y cómo podemos avanzar en este nuevo momento de designación de los titulares de jueces y magistrados. Gracias, ministra, por contestarme. Perdón que me haya colgado. Gracias, Joaquín. Me da mucho gusto saludarle. Le envío un fuerte abrazo. Muchas gracias. Yo también la saludo. Bueno, pues ahí está el mismísimo Joaquín López Dóriga, donde estuvo duro y dale con Norma y con Yamina Esquivel, increíble pero es cierto, pero ahí está, y es que están pues desesperados, están temblando, están muy nerviosos por la partida de pues la Norma Piña, de que pues se les está yendo pues uno de sus paros, porque a los que les daban ahora sí que amparos como si fueran enchiladas a cualquiera diestra y siniestra, donde después va a revelar el mismísimo Pablo Gómez de la UIF, de que están dando y dando y dando y dando así como si fueran, como si nada, amparos, de que, oye, dame un amparo, ahí te va una feria, oye, dame un amparo, pues ahí te va una feria, oye, dame un amparo, tanto como los de cuello blanco, como la delincuencia organizada, como todos, para que les den amparos a diestra y siniestra, lo que es tener pues prácticamente dinero para estar comprando amparos. Y pues Yamina Esquivel prácticamente parándolo en seco, diciéndole, oiga, pues qué onda, de qué se trata. Y lo que no sabía es que el voto decisivo para que llegara Norma Piña fue de Yasmina Esquivel. No lo sabía, apenas me vengo enterando. Y Yasmina Esquivel le propuso a Norma Piña que se hiciera a un lado porque nada más esto estaba entorpeciendo pues todo lo del Poder Judicial con el Legislativo y con el Ejecutivo. Así que pues bueno, no sé ustedes qué opinan al respecto de esto, pero pues ahí está.
Veamos cómo quedó la encuesta hasta el momento. Recuerden que la encuesta es vía Facebook y dice prácticamente así. ¿Con quién estás y por qué? El 11% dice que Joaquín López Dóriga y solamente el 8% dice que Yamín Esquivel. Veamos si escribieron algunos comentarios. Isabel Orge, saludos. Josefina Torres, saludos. Alejandro Vic, saludos. Toma Chango tu banana. Juan Manuel Heredia, saludos. Don Chayote, como siempre, tratando de hacer sus entrevistas, a veces lo logra y cuando no lo logra se molesta, completamente de acuerdo, como pasó el día ahorita. Alberto Benítez, saludos. Jero Telle, saludos. Ustedes no van con la condicional, nosotros vamos a elegir, pese a listo, le sacamos nosotros el pueblo, ahora tenemos el poder, completamente de acuerdo. Saludos para Alberto Benítez y pues bueno, a toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerden, si me puedes apoyar con un like en la página de Facebook, una suscripción en YouTube. Si puedes comentar y compartir este video para que muchas más personas los vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por ver el video. Recuerden, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse, no olviden comentar, compartir y difundir para que muchas más personas nos vean. Hasta la próxima.